Con mucho gusto. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Presente. Maricela Torres, presente. Diputado Gustavo Alfaro Ontiveros. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Diputada Maribel Hernández Martínez. Presente. 3 de 5 integrantes. Diputada presidenta. Gracias, diputada. Una vez verificar el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 24 de abril del 2018, instalados en la sala de juntas ubicada en el piso 7 de las instalaciones del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación me permito poner a su consideración el orden del día. Base de lista de asistencia y verificación del quórum, lectura y aprobación en su caso del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Análisis de las siguientes iniciativas. Iniciativa de decreto presentada por el diputado Francisco Javier Malas Echeverría del Partido Acción Nacional, mediante la cual propone reformar el artículo 359 del Código Penal de Chihuahua en materia de delitos contra el medio ambiente, asunto 1181. Iniciativa de decreto presentada por la diputada Laura Mónica Marín Franco del PAN a efecto de reformar diversos artículos de la Ley para la Administración y Destinación de Bienes relacionados con hechos delictivos para el Estado de Chihuahua y derogar el artículo 7º del decreto 1201/2013, asunto 1201. Iniciativa de decreto presentado por el diputado Jesús Villarreal Macías a fin de reformar el artículo 28 del Código Penal y 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua referente a la legítima defensa, asunto 1205. Iniciativa de decreto presentada por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, mediante la cual proponen derogar el artículo 282 del Código Penal del Estado de Chihuahua referente al delito de ultrajes a la autoridad, asunto 679. Análisis de los siguientes proyectos de dictamen que recaen en las iniciativas. Asunto 1267, mediante la cual se propone reformar los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el propósito de restringir las figuras jurídicas de libertad condicional y libertad anticipada a los sentenciados por los delitos de homicidio doloso, violación y feminicidio. Iniciadora, diputada Laura Mónica Marín Franco. Asunto 1226, mediante el cual se propone reformar el artículo 233 del Código Penal del Estado de Chihuahua en materia de despojo. Iniciadora, diputada Liliana Ibarra Rivera. Y por último, el asunto 1162, con la cual se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, iniciador el señor Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua. Por último, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito la ayuda secretaria, se va a poner a consideración de los diputados y diputadas presentes el orden del día leído. Se pregunta a los diputados presentes si están de acuerdo con el orden del día presentado, si están a favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. A favor. 4 de los asistentes. Gracias. Aprobado que ella en relación al punto número 3 del orden del día, someto a consideración de los diputados presentes el acta de la reunión anterior y que se pregunte si podemos omitir su lectura. Se pregunta si están de acuerdo en omitir la lectura de la misma, manifestarlo de la manera acostumbrada. Aprobado. Ahora se pregunta si están de acuerdo en la aprobación del acta. Aprobado. Gracias. Aprobado que es, pasamos al siguiente punto, que son los análisis de las iniciativas. Iniciamos con la asunto 1181, licenciado. 81, porque no tengo el orden del día. Mira, aquí le dejo uno porque yo traigo aquí que Esta iniciativa es la que presenta el diputado Malas Echeverría, que pretende incorporar dos hipótesis a los delitos medioambientales. Uno en específico sobre la transportación de maderables y dos sobre la acumulación en detenciones en diversos hechos, para que se acumule cierta cantidad y se dé por satisfecha una hipótesis delictiva. Respecto a esta última, se consideró que podría, si no se cuidaba la redacción, ser inconstitucional porque se le está acumulando distintos hechos cuando ni siquiera ha llegado a una sentencia condenatoria, es decir, están tomando en consideración hipótesis de detenciones para sumar esa cantidad maderable y que se dé por satisfecha Y no de la conducta. sentencias. Exactamente. Y hay un principio de presunción de inocencia que no se está respetando. Y aun y cuando fuera por sentencias. Y entonces, ¿cómo lo van a resolver? Bueno, ese lo O sea, da. es
Sí, así es, se desecha esa propuesta, pero no así en cuanto a la transportación. Recordando que tanto en el Código Penal Federal se encuentra como el verbo transportar ya ha sido visto, vaya, tanto por tribunales como por la sala. Entonces no existe ningún inconveniente respecto a la constitucionalidad y convencionalidad de la incorporación del tipo penal en la transportación. Además, esto le facilitaría a la Fiscalía combatir este tipo de delitos en la sierra. La dice Fiscalía en específico de aquella zona, ¿no? La zona serrana, que que es muy difícil con los recursos con los que cuentan, incluso de agarrarlos en flagrancia, ¿no? Cuando están cortando, porque escuchan desde a largas distancias cuando vienen las camionetas de la Fiscalía a 4 o 5 horas al interior de la sierra. Y lo único que encuentran pues son los camiones y las herramientas con las que estaban cortando ilegalmente Pero ya no hay nadie ahí aquí. Pero no hay nadie, así es. Entonces dicen que cuando los llegan a detener transportando esos recursos maderables, pues no tienen sustento, y digo entrecomillado porque tienen otras figuras, ¿no? Acopio o tráfico, pero tráfico se refiere a otro tipo, a una figura más de delincuencia organizada que de la transportación del bien ilícito. Entonces, similar a lo que sucede con las drogas, ¿no? Ya no la platiqué tanto como quedaría. Quedaría de la siguiente. Bueno, todavía no tenemos un proyecto de dictamen, nada más es esa parte sí se salvaría y la otra se así es la desecharía. propuesta que nosotros hacemos. Si ustedes las aceptan, pues la aceptan en ese sentido, haremos una la transportación. Que es la primera parte como para homologarlo con el 419 del Código Penal Federal, que maneja... El 359 se queda así como lo presenta el diputado. Así es. La fracción primera es la que no estarían de acuerdo. Sí. Gracias. ¿Sometemos a votación? A ver. Sí. Bueno, sí están de acuerdo, pero para que nos presenten el dictamen, ¿no? Sí. Que trabajen para que la próxima nos presenten el dictamen en ese sentido. ¿De acuerdo? Los que estén a favor. Gracias. ¿Estarían de acuerdo mañana tener comisión de justicia para poder solicitar unas ideas, sacarlos antes de irnos? Sí, nada más, tengo mañana. yo creo, bueno, no me acuerdo que tenemos lo de blindaje electoral, y luego Yo a las algo de Yo a las salud. 10 tengo comisión de obras. ¿Y a las 12 cómo andan? Yo creo que 12 una. yo a las 2 estaría bien, ¿eh? ¿Sí? No sé. Yo a la 1, para que me dé chance porque tengo que revisar toda la ley de obra pública para mandar la última versión. Entonces a la 1. Acá y que sea Bueno, más María, ustedes puro cómo andan, proyecto de porque dictamen no sé sería si- lo único. Ellos sí lo podrán Pero hacer ya, mañana. sí, pues ya es muy sencillo porque ya no. Si no metemos más iniciativas, solamente esos Sí, proyectos claro. que Ok, metemos ya no y para así. revisar los No, dictámenes. entonces a la 1. Bueno, De a la nada, una. ¿No crees que vámonos al ayer 1201. vienen aquí ahorita Sí, en el así otro es. día para votar? Al asunto 1201. Y si como propuesta es que esta No sé. no se cierre y la dejemos para mañana. Ah, ok. Sí, declaramos Vamos, receso nada más. Pero no, Bien, Ajá. Muy bien. Entonces vámonos al 1201. Diputadas, continuamos trabajando con Fiscalía. Incluso mañana tengo una reunión con ellos a las 9 de la mañana. Bueno, pues sigan trabajando. Ok, síganle. Para ver cuál de los dos. Para empatar. Entonces, Esa es mía, Juan, ya sácala. Ahí sí. A ver, Entonces, ¿cómo se entonces era uno de... La que tiene que ver con hechos ilícitos. Muy bien, entonces el 1205. y ahí No, esa es de la siguiente. el 1201 ¿qué le ven? ¿Están trabajando en ella? El empatar los fondos, la forma en que se alimentan los fondos, el creado en el 2013 y el del 2017. Entonces, Sí, pero ¿qué es lo que tienen ahorita de propuesta ustedes más o menos? bueno,
espera, ¿no? Después de la fiscalía. Así es, lo que pasa es que varias hipótesis como los bienes que causen abandono, que vienen en el decreto del 2013, esos bienes se incorporaban al fondo. En el 2017 no está. Hipótesis como esa. O sea, no, adelante, Lick, no, yo dije una tontería, claro que... Pero eso ya estaban antes. Estaban antes y en el decreto del 2017 no está. Entonces con esta iniciativa... ¿Qué sería? ¿Un error? No sabemos, no fue en esta comisión. ¿Y en otras legislaturas se aparece? Sí, en el 2013. Sí. Entonces, esta iniciativa deroga el del 2013. Y a ti te hicieron la propuesta, los de la fiscalía, para que se metiera. Sí, eso va para. Pues sí, ya estaba. Entonces, de mañana estaría en aptitud de entregarles ya a la comisión un proyecto para que... Mañana mismo Sale. la leemos. Así es. Muy bien, pasémonos al 1205. Esta es una iniciativa del diputado Villarreal referente a la legítima defensa. En ella pretenden incorporar esta porción normativa, es decir, en la legítima defensa existe una presunción de legítima defensa cuando quien a través de la violencia se introduzca al domicilio, ya sea por escalamiento o cualquier otra forma de violencia. Dentro de esta presunción se permite, y entrecomillado se permite porque tienen que haber esos criterios de racionalidad, de proporcionalidad en la conducta o en la defensa, mejor dicho, que se cause daño al bien jurídico del que se está introduciendo, es decir, del atacante. Aquí lo que pretenden incorporar es de que aclarar que ese daño puede ser lesiones o privar de la vida a alguien, es decir, enviar ese mensaje de que se puede defender a la persona. Defender, así es. El único inconveniente que le hemos visto a ello es de que existe una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un texto similar que fue incorporado en Yucatán. Entonces, todavía está pendiente por analizar la Corte. De hecho, fue interpuesto en enero, creo, del 2018. Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos? Una, tratar de encontrar, o no tratar, encontrar una redacción para tomar en consideración la exposición de motivos o el fondo de la iniciativa y salvar esa constitucionalidad, en el entendido que en cuanto salga el dictamen, seguramente la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpondrá una acción de inconstitucionalidad, porque no nada más lo ha hecho con este estado, sino que con todos los demás que han modificado en pues fue a raíz de que los derechos humanos están por encima de todo, ¿no? Los derechos humanos es que... Hay una propuesta que se mencionó, que es dejar el texto tal como viene, pero mencionar, ahí sí hay que investigar, no estamos bien seguros, si se pueden utilizar los gases lacrimógenos, las pistolas esas de, no sé cómo se llaman. Pistolas eléctricas que no causen influencia. Pues sí, pero pues es que imagínate que... Pero con eso no los lastimas. Sí. Pues sí, pero imagínate que estés en una situación donde ni siquiera, o sea, te defiendes con lo que puedes, ¿sabes? O sea, sí, claro. Diputada, si me permite, el Partido Verde presentó 4 meses antes, en noviembre, una iniciativa con el mismo carácter, que es para la legítima defensa, y se mandó a Seguridad Pública y allá se encuentra todavía. Si esta comisión tiene a bien dictaminar los dos juntas por la siguiente circunstancia, a pesar que es la misma reforma y que se pretende salvaguardar esa inconstitucionalidad, añadiendo un párrafo donde se prevenga el exceso de legítima defensa. El problema de la inconstitucionalidad por la cual la Comisión de Derechos Humanos se queja es porque en algún momento te puedes exceder y agarras vulnerable al intruso, por ejemplo, y tú cometes actos de denigración. Entonces nosotros tratamos de salvaguardar eso con un segundo párrafo que prevenga esa excluyente. Dices, no es legítima defensa cuando tú lo haces con la intención de agredir. es que, discúlpenme, pero yo ahí completamente en desacuerdo, porque siempre se protege más al delincuente que a la misma persona que está siendo atacada.
O sea, yo sé Aquí, que el peligro que yo le eso, veo pero- a esto, bueno, fuera de un acto inconstitucional, el peligro que yo le veo que se ha visto muchísimo entre los vecinos que traen broncas por situaciones X, pueden cometer homicidio, lo introducen a la casa y hacen parecer de que se metió Fue y legítima. así es. Entonces yo sí creo aquí que es conflictivo. Por eso pregunto si podemos investigar esto, que se puedan utilizar los gases lacrimógenos, las pistolas esas de toques, no sé cómo se llaman, todo ese Pero tipo eso de solo armas. quien tiene acceso Sí, a es lo que te iba a comprarlas y decir. dejas, por ejemplo, si se mete en la casa de mi mamá y les da con lo que tiene en la mano y lo mata, pues o sea... ahí Pero eso sí está legal. Sí, no, es que eso sé sí, si la está. legítima defensa es un hecho actual, Ajá. que son con armas, inminente. sí. Es un Sí, acto pero con- siempre que no sea excesiva. Que dice. no sea excesiva. Sí, o sea, excesiva yo creo que aquí más bien es a hacer criterio de un- quién. Sí, exacto, a criterio de quién es excesivo. es cultura de la legalidad, ¿verdad? Por ejemplo, en Juárez ha pasado mucho con los señores de las tienditas, llegan y los asaltan. Entonces muchas veces sale el delincuente, ya va a 2 cuadras, allá ya se fue el peligro inminente y ya no lo tiene. Pero lo corretean y le descargan todo el cargador. Entonces ahí ya es exceso de legítima defensa. La legítima defensa nada más para que repeles la agresión actual y en el momento con la fuerza suficiente para que ya no te cause daño. O sea, si tienes un cuchillo, pues con una puñalada o dos a lo mejor ya lo tiene, va, pero ya si le pones 40 puñaladas en la espalda, pues ahí es cuando ya Pero a ver, Es que si mira- si fuera en mi casa y se metieran con mi hijo, yo no pensaría cuántas veces le voy a dar, yo le doy. Y me vale Claro, madre sí. cuántas No, mira. puñaladas le ve. Es que creo que hay otras cosas que deberíamos de tomar en cuenta. Mire, por ejemplo, en mi trabajo anteriormente, en mi negocio de manera privada, yo, uno de los clientes que yo tenía eran unas agencias de seguridad. Entonces, lo que ellos siempre nos comentaban es que, por ejemplo, cuando a ti te van a asaltar, a menos de que no estés capacitado, preparado, condicionado para todo este tipo de cosas, vas a poder prever qué es lo que vas a poder hacer en caso de una contingencia. En este caso, cuando estás hablando de una persona que en ese momento la sorprendes, no sabes cómo vayas a Asustada. reaccionar, porque la adrenalina, Sí. la reacción natural de pues, proteger tu vida y tu integridad, la integridad de la gente que está contigo, te hace reaccionar de una manera o muy violenta, muy estúpida o como lo que quieras, pero es una reacción que tú no puedes controlar porque no estás preparado para eso. Entonces, en base a esto, sí, hay, por ejemplo, lo que dice Rocío, por supuesto que si es así, oye, si es tu hijo, si es tu papá, si es... Hasta o uno sea, mismo. Sí, hasta uno mismo, entonces ahí es donde yo veo las complicaciones, ¿verdad? O sea, porque ¿cómo puedes, o sea, cómo puedes controlar ya te das cuenta que fue excesivo a lo mejor hasta que ya lo hiciste y que regresas otra vez en sí, que se te pasa el coraje, la adrenalina, la tensión, el miedo, pero hasta en ese momento. Y luego otro pensar de las personas que desafortunadamente también sucede, si se mete un individuo a nuestra propiedad y solamente lo dimos para evitar que nos siga lastimando, sabemos que después ellos regresan y se desquitan. Pero es una manera en que uno piensa, no, yo no le voy a dar oportunidad que regrese y se desquite conmigo. O sea, ese es otro pensar que se tiene también. No sé, pero qué grave, derechos fundamentales que se estiman violados por la legítima defensa, derecho a la seguridad jurídica y la mía, Sí. derecho a la integridad personal y la mía, derecho a la y la mía. Sí, pero aquí ellos, nadie está de acuerdo, no, nadie está en contra de eso que tú piensas. El problema es cómo le hacemos para salvar Sí. a la Suprema Corte. Claro. Pero que no nos metan acto inconstitucional. por los Quisiera derechos. insistir en nuestra iniciativa que Pero es trata de que limitar. nosotros no tenemos la facultad de pedir que, o sea, de traernos esa iniciativa, esa es No, facultad de la presidencia. la podemos pedir nosotros, pero a fin de que se dictaminen juntas. ¿No? El hecho de presentarlo aquí es presentárselo a ustedes para que lo tengan en mente con la Sí, contestación. hicimos un acuerdo en la mesa directiva que si el iniciador desea que su iniciativa sea turnada a otra comisión, tienen que citar al iniciador y al presidente de la comisión donde se encuentra para que él diga en qué avance lleva. O sea, ahí sí nosotros somos ajenos, tendrán que llevar el proceso como Está bien, hombre, está bien, porque aquí nosotros trabajamos más. Pues sí, porque lo piden. Y la que lo solicitan, pero ya no es, depende de nosotros. Ah, Se tienen Al que cabo, esperar la a Comisión de Seguridad, ¿quién está?
Gabriel, la de... La iniciativa de hecho es del diputado Gloria y del diputado Pero ellos van a querer. pero pues también es a fin de que la O que se Secretaría vaya de para Turismo- allá esta, pídele que se vaya y que le dictaminen allá a ver cómo le dan la vuelta. Es que Todavía ni O sea, nadie. por mí no es inconveniente La que problemática va a ser la soliciten misma, el ¿vale? retorno, pero no nos corresponde a nosotros decidir si sí los o no. derechos humanos. Sí, no, más bien Es que en para- esta para situación estar los de acuerdo. derechos humanos se están violentando, o sea, considero yo, sus propia motivo y razón de ser. Los derechos humanos, una de sus características es que deben de ser indivisibles. Y esto significa que por tú velar por tus derechos, no tienes que violentar los de los demás. Entonces aquí yo considero que se están violentando los derechos de las demás personas con lo que se nos está... Yo sé que no podemos hacer realmente mucho, digo, pero son las contradicciones que hay en el mismo tema de los derechos humanos, ¿no? No, pues estamos de acuerdo, porque como dice la diputada Isela, ¿cómo lo manejamos? Pues sí, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo lo manejamos? Exactamente. De hecho, ya se manifestó la sala en ese sentido, se los leo textualmente Sí. para no ir a confundir. A ver. Dice que se debe estudiar el caso concreto, evidentemente teniendo como criterio rector el daño que produciría la agresión que se está ejecutando con un medio determinado y el que produjo la defensa utilizada para evitar el que se iba a producir, que no puede exigirse al agredido que para su defensa utilice exactamente un instrumento análogo al que utiliza el agresor, sino que debe examinarse la figura delictiva que se integraría al consumarse la agresión, y si ella es formalmente idéntica a la que se produjo la defensa, no puede sostenerse entonces el exceso. Es decir, lo que estaban comentando ahorita las diputadas, tendríamos que atender al caso en concreto e identificar el daño que se iba a producir con la persona que se está introduciendo, ¿Cómo vas a saber? Es que podría haberse producido. Hablamos en una de posibilidades, el daño que se podría haber producido y el daño que se produjo a la persona que ingresó a ese domicilio, para poder determinar si existe legítima defensa. Y incluso aquí ponen el ejemplo de que si una persona ya se encuentra sometida, la que se produce, ya se encuentra sometida y llega otro y le da 2 disparos y lo priva de la vida, ese es un exceso de... ¿Y cómo acreditas que ya estaba sometido y si no estaba sometido? O sea, Sí, es que... Claro, ese es en el mundo Amén. probatorio. Sí. Es que sabes que ahí son implicaciones ya, pues ya o sea, son cuestiones psicológicas. Por eso les ponía ahorita el ejemplo del tema de los guardias de seguridad, porque esta persona, el dueño de esta empresa, es psicólogo. Y decía, pues es que para que actúes de cierta manera tienes que prepararlos y tienes que condicionarlos. Por eso nosotros, cuando, o a veces se genera de más violencia al defendernos, o no hacemos nada y nos hacen cosas. Y por eso es cuando nosotros comentamos, ay, ¿cómo es? Discúlpeme, pero ¿cómo es? ¿Por qué hizo esto? Sí, bueno, porque estaba sometido a una situación de estrés. Entonces, pues obviamente no puedes tú... O sea, uno mismo cuando te asaltan, dice, no, si a mí me asaltan, yo les dejo las llaves del carro. Cuando lleguen y te asaltan, no sé ni qué hacer, precisamente porque entran estas situaciones. Entonces, ahí pues se me hace que, o sea, yo no estoy defendiendo obviamente al agresor, por supuesto, pero tampoco podemos ser tan tajantes en ese sentido. Sí, pero ¿qué han encontrado ustedes en otras legislaturas que salven que pudiesen salvar la inconstitucionalidad? Nada. Bueno, ¿La de Nuevo León no se ha impugnado? ¿la de qué? Nuevo León. No. Una pequeña aclaración y a ver si puedo responder a su pregunta. Lo que pasa es que ahorita las acciones no están resueltas, entonces no pudiéramos saber cuál argumento pudiera salvar esa inconstitucionalidad y qué argumento no. Es decir, varios estados han hecho reformas al respecto, pero lo han hecho de forma distinta, unos bastante amplia, otros con una reforma mínima, pero el criterio de derechos humanos es irse a la acción de constitucionalidad de manera sistemática, y lo que no hemos tenido aún es la respuesta a esas acciones de inconstitucionalidad para saber qué sí salva o qué no se salva, de acuerdo al criterio de la Corte.
Como dato Pues adicional, entonces, perdón, el exceso de la legítima defensa, la penalidad es diferente. Se considera el exceso, es Una atenuante. pero la penalidad queda en un cuarto, ¿no? En un cuarto de la pena. Mira, aquí lo saco, es la cuarta parte. La cuarta parte. Lo determina únicamente 2 años. Entonces, ¿por qué no se puede poner ahí que se auxilie de alguien más para determinar ese tipo de cosas? No se puede. No. Entonces, mire, si no tenemos en este momento una solución, ¿para qué la seguimos discutiendo? Pues hay que se quede. Hay que seguir analizando. Hay que dar una manera de redacción. Dicen que va a ser contestado nada, No, está estancada también. Bueno, entonces pasamos al punto número 5, esa sigue todavía ahí. Es que es una necesidad, la gente lo pide, pero Y es que, perdón, sí. cualquier movimiento que se le haga, cualquier reforma que se haga, por mínima que sea una letra, una coma, va a tener como consecuencia la acción de constitucionalidad. Entonces, por ese lado la comisión no tendría por qué tener temor en la posible reforma que se haga en un momento. Porque les insisto, la Comisión Nacional está haciendo de manera sistemática. Si es la determinación en función de que la reforma que ustedes pudieran o no aprobar aquí tuviera un impacto social favorable para la comunidad. Ese sería en todo caso el tema. Bueno, ya esas preguntas fuera de contexto, mejor la hago al final. Lo vemos, pues de otras maneras, es que tenemos alguna propuesta. ¿De qué? De ese tenemos alguna propuesta. Pasamos al número 5, que ya son los proyectos de dictamen. Nos faltan de ultrajes a la autoridad, ¿no? Sí. Ay, perdón, sí es cierto, el 679. Sí. 79, pero... Sí, hace mucho, como 6, 8 meses. Sí. Se envió a la mesa. Así Sí, es. a la mesa, Se envió a la penal. penal. Así es. En esta existe una sentencia que declara inconstitucional ultrajes a la autoridad del DF por su vertiente de taxatividad, es decir, que es demasiado ambiguo el ultraje, que puede ser desde un insulto hasta posiblemente alguna agresión. Entonces, como no respeta estos principios del derecho penal, es que la declaran inconstitucional, además de la desproporcionalidad de la pena que se impone, porque era una pena privativa de libertad. Con nosotros, ese problema de proporcionalidad no lo tendríamos porque es una pena, es trabajo comunitario, no hay una pena privativa de libertad. No así con ultraje, porque cuando se crea el tipo penal, incluso investigamos un poquito la historia, no se define qué es ultrajes a la autoridad. Entonces aquí teníamos dos opciones. Una, entrar a definir lo que era ultraje para romper con ese principio de taxatividad. O dos, dejarlo, derogar. Ahora bien, ¿qué pasa si lo dejamos? Tendríamos que entrar en esa dinámica de que ustedes como legisladores nos definan qué es y hasta dónde llega ultraje. O en el entendido de que ya existe este antecedente en donde van a estar interponiendo estas acciones de inconstitucionalidad por ese verbo. Dos, las organizaciones. Es que los abusos que van a cometer toda la autoridad se va a decir ultrajada. Pues no se puede. Es que porque a todos le tenemos que decir que sí. La propuesta Pero es si están aquí derogar. los asesores. La propuesta es derogar el tipo. Así es, lo podemos derogar. Así es. Entonces, ya existen otras herramientas para la autoridad. Está el bando a policía buen gobierno para hacer arrestos administrativos. Están los daños y las lesiones, es decir, si en una manifestación agreden al Sí, yo estoy porque se deroga. Ando mal, estoy pensando en todo y en nada. Yo Pues sí nos me iría. presenta una propuesta en ese sentido, ¿no? Que se derogue.
Ay, es que... Porque en el... Es que mira, De todas maneras está... mira, diputada, lo que tenemos que dejar de hacer son leyes en las que le demos más libertad a muchos abusos que hay de muchas autoridades, y ese es uno de ellos. Sí. Ay, es que yo siento que ahora yo siento que estamos obedeciendo, y lo decíamos la diputada Rocío y yo, que estamos obedeciendo honestamente a muchas situaciones muy populistas y estamos accediendo. Y siento que nosotros mismos nos vamos, pero estás desprotegiendo la actividad de alguien ya, ¿sabes? O sea, yo considero, porque obviamente está el tema del abuso de autoridades y todo eso, pero ¿dónde queda la protección que debe de tener una persona para que haga su trabajo? O sea, realmente ni siquiera considero yo que tiene que ver si haces bien, es que dicen, hagan bien su trabajo, pues eso es lo que te complica más las cosas, cuando lo haces bien, es la verdad. O sea, esa es la complicación. Además, yo creo que no todas las autoridades tendrían que entrar aquí. A lo mejor nosotros como representantes sí, pero ¿qué pasa con el cuerpo policíaco? Que dicen, es que está el bando y está esto. La policía no puede actuar por el tema de derechos humanos, de verdad. En muchos casos, cuando poquitos se exceden, ya les tienen quejas allá, ya les tienen procesos en el municipio. Cuando en muchas ocasiones lo único que han dicho es que queremos actuar y no podemos actuar, y luego entonces pues dicen, es que no detienen a los delincuentes, no hacen su trabajo, son unos que... Entonces creo que con estas acciones seguimos dándole más herramientas también a los malos, no tanto a la ciudadanía, a los malos, porque al final, pues al saber que ya no hay ni siquiera servicio, pues imagínense los muchachitos ahí que le empiecen a gritar al poli o algo, y te aguantas porque... porque ya a mí no me parece puedes, que sobre las autoridades como nosotros, si alguien nos gritonea allá afuera, pues que hay que aguantar, ¿no? Yo creo que hay que aguantar, pues... Pero es que hay agresiones que son, como dices tú, gritos, pero cuando se dan agresiones físicas. Bueno, pero ahí hay otras herramientas, ¿no? Ahí ya son lesiones. Tú dices como el Pero yo creo que... Como el llago, ¿ya ves? Yo por eso creo que no sería general, sino a lo mejor sí proteger de alguna Bueno, manera. se sigue estudiando. Entonces, La próxima legislatura. Es que la Para verdad... preguntarle a la fiscalía si se ha imputado gente por ese delito, porque... Emputado. Es que mira, a lo mejor no, pero yo te voy a decir, es que el hecho no es de que se haya llegado a ese punto, pero también sí ya no está. Puedes llegar al punto, o sea, también de alguna manera es siento yo que puede ser como Ya lo vamos a dejar en estudio. y si les decimos a los iniciadores que esta iniciativa, pues no, que la retiren, La otra opción es que definan ustedes qué es un traje para que esté bien delimitado. No se define qué es. Pero por eso que la comisión la defina. Si son insultos, la plata. Ajá. Es que de todas maneras, si nosotros lo definimos, pues va a haber otra gente que no la porque mira, desdefina, ¿no? Sí. Los Porque mira, abogados por van a ejemplo, pelearla. nadie y es lo que menciona la iniciativa, que nadie les está quitando su derecho a manifestarse. Yo creo que como lo han hecho hasta ahorita, excepto el día que llegó este hombre y que llegó en Pujanes y todo eso, o sea, ya son situaciones en las que, bueno, ya se va a someter a estudio, pero yo creo que yo considero que sí debería revisar. Se va a someter a estudio. Próxima legislatura. siguiente, ahora sí, ahora sí, proyectos de dictamen, el 1267, por favor. 67. Esta es una iniciativa del Congreso de la Unión para restringir los beneficios deliberacionales, que es la condicionada y la... Aquí está. Modificamos nada más un poco la redacción. ¿Qué eran los mínimos o qué era la propuesta? No, lo que pasa es que la Ley Nacional de Ejecución de Pena le da el privilegio de salir a la mitad, por ejemplo, de la sentencia, pero en general, y nosotros estamos pidiendo que los que son delitos como el homicidio, el doloso, el homicidio, no tengan Ese beneficio. Sí, eso se trata. La grande razón. ¿Y aquí qué problema nos podríamos meter con la Suprema Corte? No, ninguno. Ya se analizó también la constitucionalidad
inconstitucionalidad. Incluso hay una resolución de la sala que es una potestad del legislador limitar este tipo de beneficios, que no es un derecho fundamental de los reos, sino que son incentivos de la autoridad para lograr su reinserción social. Entonces, el legislador o la legisladora tiene la libertad de restringir esos incentivos que la autoridad penitenciaria puede utilizar. Tan es así que la federación propuso que la delincuencia organizada y trata no tuvieran estos beneficios, nada más esos dos delitos. Iniciativa del Congreso Regional. De la 67, Y pues a mí en principio me parece. Y queda así. A ver. No se ve nada. No gozan de la libertad, de estos beneficios. Esto ya estaba, los de delincuencia organizada. ¿Y eso ha cometido en riña qué? Salvo el cometido en riña, porque el cometido en riña es un homicidio doloso. Sin embargo, tiene una Connotación emocional pudiese ser. no, una pena atenuada. Una pena atenuada. Porque a lo mejor lo lastimaste sin querer al pelear. La dañaste de más. Pero ¿y se tiene que poner? Sí, porque no deja de ser un homicidio doloso. La ley lo clasifica de manera diferente, porque como es consentimiento de ambos, y ambos saben que pueden llegar al homicidio, entonces la ley lo clasifica diferente. Pero, perdón, ahí deberías hacer la excepción para cuando el que comete el homicidio es el provocado, ¿no? No el provocador. Bueno, eso está en el legislador establecer si quieren otorgar ese beneficio o no, de acuerdo al carácter del sujeto. Sin embargo, no deja de ser una penalidad atenuante con independencia de si es el provocado o el provocador. No es lo mismo el homicidio, es decir, el provocado está aquí, el provocador está aquí y el simple intencional está acá. Entonces, estas conductas pues se dan unas riñas y por ende el legislador siempre lo ha considerado como un atenuante y se le ha tratado de dar la mayoría de los beneficios que se les pueden otorgar a estas personas, tanto provocado como provocador. Y aquí lo que se pretende es restringir esto. Por ejemplo, en Chihuahua ahora ya es de 12 a 20 creo la penalidad. Con estos beneficios... Pero salían a la media. Así es. Digo, por eso se aumentó la penalidad. En cambio, ya estamos hablando del simple intencional, y en una riña, pues es esa contienda de hogar, esa pelea que se da entre dos personas y que podrían buscar o no, por tener esa intencionalidad de privar de la vida a la otra persona. Sin embargo, se da, es una conducta evidentemente atenuada, distinta al homicidio simple intencional. Sin embargo, pues si lo demuestran, ¿verdad? Que quisieron hacerlo Sí, pues ya es a la hora de la presentación de las pruebas. Sí, de la clasificación que se hagan ahí, la clasificación jurídica que haga el Ministerio Público o que la clasifique el juzgado en su defecto. pues Sin embargo, ya... Entonces quedaría así. Igual el otro es lo mismo, nada más que para el siguiente beneficio, para la libertad anticipada. El de feminicidios ahorita, ¿cuánto quedó? De 30 de 30 a 60. De 60. No van a salir ninguno. A los dos legisladores, Y esto, O sea, no hay libertad anticipada en el caso de feminicidio o violación. Homicidio doloso. Ok, cuando ya hay una sentencia no va a haber nunca, habiendo una sentencia. sí, parece. Si ya empezó la violación, ya no va a haber. Sí, ahorita una lo que libertad pasa es que anticipada. si se portaban bien en la cárcel, podían salir a la No hay mitad. una sentencia. Bien, sí, no te lo sabes.
Ahora, Esos que tienen sentencia condenatoria. uno es a la mitad y el otro es al 75%. Sí, 75%. Va. ¿Y por qué no lo dejamos mejor en 75? Son muchos años. Porque la persona que pierde a su ser querido, pues hasta se le van a hacer poquitos, la verdad. Y si un juez ya analizó el caso, ya dio una sentencia, pues que la gente ya tuvo su oportunidad de defenderse. Por eso nada más son en esos delitos que estamos hablando, porque es privación de la vida y una violación. Los demás delitos sí, se pueden obtener beneficio. Sobre todo en delincuencia organizada, los meten por eso, se portan No, bien, pero salen a la mitad y vuelven a véanlo, delinquir lo mismo. véanlo con la cabeza fría. ¿Cuántos años son? Sí, también. Miren, uno en este momento puede uno opinar lo que quiera. Pero ya cuando le pasa a uno, un familiar de uno, y cualquiera de nosotros estamos expuestos a Pero eso. nada más es sobre la ley de ejecución de penas. Ahorita pueden obtener lo que viene diciendo el juicio abreviado. O sea, hay otras salidas alternas que pueden tener estas personas. Esta es exclusivamente la ley de ejecución de penas. Oye, pero bueno. Como comentario adicional, la reincidencia en violación, por ejemplo, es muy alta. La mayoría de los que salen vuelven a cometer violación. Entonces, no hay una reinserción social. Son personas que tienen psicopatías que no se van a... Igual, digo delincuencia organizada. Pero Mire, a lo mejor no por- tampoco no es en todos los casos, es que Mire, ahí ¿sabe por qué? lo riguroso del asunto se me hace que es donde... A mí, yo estoy de acuerdo en lo de la violación, es gente enferma. Y lo del feminicidio. Pero, y en un homicidio doloso, a lo mejor no era homicidio doloso. Y te lo ponen. Es que siempre hay que pensar que podemos estar en esos zapatos. Pero te digo, cuando llevas el juicio, puedes obtener otros beneficios antes de tener la sentencia. ¿Y te puedes quedar juicio abreviado? Bueno, pensando en el sistema que nosotros tenemos aquí en México. El tercio de la pena puede obtener. El tercio de la mínima. Digo, esto es ya cuando ya se llevó todo el juicio, que ya hubo desahogo de pruebas, ya Por hubo ejemplo, todo. anteriormente que lo teníamos en 8, menos el tercio de la mínima, que Por era eso de 5 preguntaba años más cuando o ya hay menos. una sentencia y está Con esta totalmente probado que posibilidad fue de la mitad, doloso, que se fue le hace feminicidio, que algunos fue años. violación. ¿Cuántas veces no hemos visto lo que- que la Bueno, misma ni persona, siquiera son 30 felizmente, ¿no? digo, ¿cuántas veces hemos visto que hasta la persona que cometió el homicidio declara y todo eso, y por beneficios que le otorga la propia ley, sale en libertad? Y la víctima se queda con ese dolor, con ese dolo, y el Aunque hombre declare sale. que fue culpable, sí, sí, O sea, aquí también pongámonos del lado de... Yo lo único que tengo duda es, si ya mandaron a hacer dictamen, yo pensaba que lo habían discutido en la pasada y no se había puesto en consideración. Se dio el sentido de dictamen en esto, precisamente. Porque si en la pasada yo tuve comisión de otros y no estuvo ahí. Sí se dio. Y lo que pasa es que son temas muy difíciles. También nosotros podemos opinar muchas cosas, pero ¿Por qué no lo sometemos tenemos a un en nuestras análisis? manos la vida de mucha gente. Y si no- Bueno, pues es que yo digo, porque yo considero que aventurarnos, o sea, ahorita yo estoy dando mi opinión bajo mi percepción y no creo, considero yo que no, o sea, honestamente yo no me siento 100% apta para dar un voto sobre esto, o sea, ni siquiera en contra, Esta ni siquiera iniciativa abstenerme, también, entonces, antes de esto, fue platicada precisamente con Fiscalía, ¿Y qué Estuvo en la mesa. ¿Y qué te y comentó? estuvo en la mesa también de lo penal. No, pues sí, y están de acuerdo yo. Si lo ves desde la óptica de los juzgadores o lo de la aplicación e impartición de la justicia,
pueden tener razón. Yo lo que digo es ponte en los papeles de el padre, el hermano, de alguien que le llegue a pasar eso, que tenga y no pueda acreditar que no fue homicidio doloso. Le vas a fregar la vida por 60 años. Sí, pero también vamos a ponernos del lado de la víctima. Nosotros aquí estamos diciendo que Derechos Humanos está sobreprotegiendo al victimario y desprotegiendo a la víctima, y con esto pues, estaríamos exactamente lo mismo. Bueno, 60 años es la máxima, no solamente debió haber matado, sino mutilado el cuerpo y bajado la dignidad reiteradamente. Son los rangos que tiene el juzgador según las pruebas que le presentan para determinar si le dan los 12 o los... ¿Cuánto quedó lo máximo? 12 o 20, ¿no? Por ejemplo, en el homicidio simple. 12 o 25. Tiene un rango... Y casi siempre se van por la misma. Y tenemos jueces de Y sobre la misma les aplican todos estos beneficios, entonces terminamos favoreciendo a los humanos. Bueno, si me permite, respecto a la condicional o condicionada, se hace este ejercicio incluso ahí en el dictamen, en donde actualmente la violación se sanciona de 8 a 20 años de prisión. En un abreviado puede obtenerse beneficio de reducción del tercio de la pena mínima, incluso que se va por ejemplo, 8, 5.3 y con la condicionada, con ese beneficio saldría en 2.6, es decir, en 32 meses una persona que viola en Chihuahua puede quedar libre. ¿En cuánto? En 32 meses, en 2 años, 6 meses, 2.6, queda libre esa persona. Entonces se le restringe ese beneficio, aun y cuando obtenga el abreviado, esta persona duraría en prisión 5.3 años, con el de la condicional. Si el otro beneficio, el del 75%, pudiera, bueno, en este caso en el proyecto se le quita también, es decir, va a tener que cumplir forzosamente el 5.3. El problema que veo aquí es el del feminicidio, ¿no? Por ejemplo, u otros donde las penas son mucho más altas, es algo que se manifiesta, ¿no? Entonces ahí podría establecerse esta iniciativa ante el Congreso de la Unión, dejando libre el 75% y restringir este beneficio del... Luego también tengamos eso en cuenta, que si aquí lo aprobamos, no quiere decir que eso va a suceder. O sea, es una iniciativa que se va al Congreso, que ya la van a analizar y van a ver. O sea, ni siquiera que decir, aquí lo aprobamos y así va a suceder. No, se va al Congreso y allá la analizarán y harán lo pertinente. No, el Código Nacional de Ejecución de penas. Ley nacional. De todas maneras, Sí, Sí, es que entiendo los dos puntos. Y yo creo que, porque también, bueno, desde mi punto de vista, sí comprendo mucho lo que considero yo que entiendo lo que quiere decir la diputada Torres, que lamentablemente aquí pues hay muchos errores en algunas cuestiones de sentencia. Eso es lo que usted está comentando. En todo, ¿verdad? Porque al amolado que no tiene un buen abogado le va a tocar ¿sabes cómo? O sea, aunque sea un error, ¿sabes? Entonces, pues no sé, yo creo que ese es el punto que nada más... Mañana vamos a continuar con la comisión. ¿Qué tal que lo razonamos durante la tarde este dictamen? Mañana lo podemos votar y sí, decidimos sí, mañana mismo, sí. Digo, yo estaría por decir pensando en lo que dice Laura, que va todavía y se analizará en el Congreso de la Unión. A lo mejor esta es la propuesta, ustedes pueden revisar incluso con estas consideraciones que hace Maribel, pero bueno, para dar la oportunidad a ambas también. Yo sí, y yo sí me comprometo honestamente pues a revisar, vaya, o sea, sea cual sea mi voto. ¿Ya se terminó? Entonces vamos al 1226. Esta es una iniciativa de la diputada Ibarra que tiene que ver con el despojo. Y una parte no se ha aprobado y otra Así es. El proyecto de dictamen ya ha cambiado a la debida oportunidad. Queda en el mismo sentido que se platicó en la discusión pasada. Pues ese sí, eso sí lo aprobamos. votación. Sí, se pregunta si se aprueba este dictamen en el sentido de que no fue enviado
por el licenciado Trejo. ¿Están a favor? Entonces vamos al 1162, por favor. De esta igual forma ya ha sido discutido en otras ocasiones, es el que tiene que ver con la armonización de la Ley General de Víctimas. Ya lo único que quedó pendiente, que quedó en discusión, fue sobre la designación de la persona que ocupe la titularidad de la Comisión Ejecutiva. Se establece un mecanismo similar al federal, pero La Ley General de Víctimas. pero sin la participación del legislativo, es decir, solamente Vamos a modificar la Constitución y generar todavía más. Ok, así es. estamos de acuerdo. Lo que era lo único que había quedado pendiente, ¿verdad? Sí, Sí, eso es. ¿Se lo somete a votación, por favor? Se pregunta si están de acuerdo con el dictamen que nos envió el licenciado Trejo, manifestarlo de la manera acostumbrada. Aprobado. Muy bien, entonces vamos a entrar en un receso y iniciaremos el día de mañana a la 1 de la tarde. Les avisamos en dónde sería. A ver, Gracias. porque a lo mejor estoy sobre el tema de Nos vemos a las 5. Seguridad.